Sigamos con el tema de Israel. Ok, mis hermanos, ahora sí vamos a el último estudio de esto. Amén. Y vamos a ver otras profecías, ya no de Judá, sino de promesas de restauración para Israel y Yehudá. Claramente, Dios no va a salvar a un solo grupo. Dios fue el que los dividió. Dios estableció el reino de Judá y el reino de Israel. Y Dios asimismo tiene que volverlos a unir. Ahora, ¿cómo los va a unir? ¿Cómo Dios ha planeado unirlos? Es lo que tenemos que verlo a través de las Escrituras. Y eso sería bueno preguntarle a un rabino hoy en día. Bueno, es que la Biblia habla de que la casa de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá van a ser una. Explícame usted cómo va a suceder eso. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo? Lo tremendo es que nos expliquen cómo es que la casa de Israel, siendo de que el Eterno le dio carta de divorcio, la va a tomar de vuelta. ¿Cómo? Que me expliquen eso. Ya, amén. ¿No usted promesas de Israel y qué? ¿Cómo? Promesas, ¿cómo se llevaría a cabo el plan de restauración de todo Israel? Amén. Promesas de restauración para Israel y para Yehudá. O sea, cuando hablo de todo Israel, estoy hablando de la unión de las dos casas. Amén. Dice que vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 31-31. Ya ustedes conocen ese texto, pero esa es una promesa que está allí. Y allí está revelado ya parte del plan. Cómo se llevará a cabo la restauración. Sabemos que Dios les dijo que los iba a restaurar, pero no les dijo cómo, ¿verdad? Ahora vemos que en Jeremías 31-31, ¿qué es lo que ofrece Dios? Un nuevo pacto. Amén. Y ahí está la respuesta para saber cómo es que Dios, al haberlos divorciado, lo va a volver a aceptar. Pues a través de un nuevo pacto, que no era como el primero. Amén. Lo que tenía otras especificaciones. Dice que he aquí vienen días, declara el Señor, Jeremías 31-31, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Yehudá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y pondré sus corazones, la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Claramente la restauración va a venir a través de el ofrecimiento de un nuevo pacto. Amén. Recordemos que las tribus estaban independientes y con misiones diferentes y Dios tenía que reunirlas a las dos en una sola. Ahora, en este ofrecimiento del nuevo pacto no se nos dice cómo Dios iba a quitar el tropiezo, la razón por la cual ellos fueron esparcidos. Claramente el pacto dice, va a haber un nuevo pacto, pero no dice cómo Dios va a quitar el pecado y la maldad que han cometido. Amén. Y eso se va a explicar. En Jeremías 33:7 mismo se habla, ¿qué dice? Dice, restauraré el bienestar de Yehudá y el bienestar de Israel. Y los reedificaré como eran al principio. O sea, volverán a ser una sola nación. Ya no dos naciones, no dos reinos, un solo reino. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Claramente aquí el profeta Jeremías es más específico. O sea, el pacto tiene como fin que limpiar a Israel, limpiar a Yehudá y perdonarlo. Amén. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo también eso? Otro profeta lo aclara. El profeta Isaías. Amén. Vamos al profeta Isaías 53:5. Dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Claramente está hablando de alguien va a pagar por la maldad de todos ustedes. Y específicamente le está refiriéndose a Israel. Claro. Isaías le habló a los dos. Sí, a los dos, A los dos. Y a Yehudá. Amén.
Claramente, ellos sabían que el Mesías tiene que venir para que Israel fuera perdonado y fuera limpiado. Ahora, no se nos dice cómo Dios iba a limpiarlos. Amén. ¿Y de qué los iba a limpiar? Lo que Pablo dice en Romanos también, que solo remanentes será salvo, lo dice Isaías también. Estoy buscando el versículo en Isaías, no lo encuentro, pero Ya. Romano es el 9:27. Isaías. Amén. Dice, el Mesías Yeshua era ¿qué? La solución a este problema. ¿Cómo quitar el pecado? ¿Cómo limpiarlos? Por medio de él, Dios quitaría esa pared intermedia, trayendo salvación y purificando a su pueblo, como lo dice el apóstol Pablo. Y aquí en Efesios 2:11, Pablo es el que nos muestra realmente cómo se llevó a cabo esta purificación, esta limpieza. Efesios 2:11 en adelante. Amén. Yo tengo que ir uniendo tanto lo que se dijo como lo que se cumplió. Recuerde que ya Pablo ha dicho a los romanos que ellos realmente no eran tenidos por pueblo, pero que se les volverá a decir que son pueblo de Dios, hijos del Dios viviente. Así que ya está claro, ¿verdad? Ya la restauración de Israel como pueblo de Dios ya estaba dicho. Efesios 2:11 dice, recordad pues, y aquí Pablo está hablando a quién. En Efesios, ¿a quién le habla Pablo? A gentiles, ¿verdad? Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, realmente está hablando a los gentiles, a los que han creído en el Mesías. Dice, gentiles en la ¿qué? En la carne. Amén. Llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. O sea, llamados incircuncisos por los judíos, por los que eran circuncidados. Hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición del pueblo gentil. Amén. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la amistad de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Claramente Pablo está diciendo es todo lo que Dios anunció de cómo iba a unir a la casa de Judá y a la casa de Efraín, cómo los iba a limpiar, amén, de qué manera iban a obtener el perdón y la limpieza. Es lo que Pablo está diciendo, y sobre todo se lo está diciendo a quién, a los gentiles. Él está recordando esta promesa de otra manera, ya no como se lo dijo a los romanos, pero sí, ustedes estaban así, pero ahora son hechos otra vez nuevamente ¿qué? Pueblo de Dios. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Hablando de quiénes unos y otros, judíos y gentiles. Amén. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Claramente, ¿quién es Israel? La familia de Dios. Amén. Todos los que sean redimidos dentro del pueblo judío y dentro de las naciones. No todos los gentiles, no todos los judíos. Amén. Asimismo también dice Pablo en el libro de Colosenses. Vamos un momentito allá para leer estos dos puntos allí. Y allí también está hablando a los gentiles también. O sea, todo esto es para confirmar de que todo lo que se dijo, cómo se cumplió en el Mesías. Amén. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios,
que resucitó de entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, ¿quiénes? Los gentiles, ¿verdad? Os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz. Es interesante que ese documento que era adverso, el hermano trajo un punto que es el tema de que Dios le dio carta de divorcio. ¿Qué dice en la carta de divorcio? Tú no eres mi esposo. ¿Qué hizo el Mesías con eso? La abolió. Lo quitó. Lo clavó en la cruz. Amén. Y ahora Israel puede volver a reconciliarse con Dios. Poco bien dedicado eso es lo que dice acerca de la carta de divorcio, porque en Jeremías habla acerca de ello. Y esa es una pregunta, como dice el hermano Miguel, buena de preguntarle a un judío que tiene muchas objeciones, es decir, ¿cómo es que Dios hará eso? Esa restauración. Porque una vez que una persona le da carta de divorcio, no puede volver a tomarla para sí. Amén. Pero fíjense que claramente eso tiene explicación. Ellos lo tienen. No se lo tendrá, pero Claro. desde el punto de vista bíblico se puede explicar por qué es que, o sea, la relación del primer pacto es de Israel con quién. El primer pacto fue entre Israel y quién. Dios. Y Hashem, ¿verdad? Directamente. Ahora, una vez que dio la carta de divorcio a las 10 tribus, claramente a esos mismos no puede retomar. Y Dios no los retomó a ellos. Amén. Pero Dios quiere tener misericordia de la descendencia de ellos, que no son ellos. Fíjense bien, una cosa es que tú tomes, que revoques a la esposa, otra cosa es que te cases con una descendiente de esa mujer. No es la misma mujer. ¿Me entiende el punto? Legalmente eso es así. No se puede tomar a la hija y a la madre. No sé si... vivas. ¿Ah? Estando vivas. Estando vivas no se pueden tomar juntas. Entonces, pero realmente Dios no retomó nuevamente al Israel que les echó, a esa generación. Pero Dios, ahora, Dios no le está diciendo, vengan otra vez ustedes que son mis hijos, sino que ahora hace que propone un nuevo pacto. Ahora, ¿en quién es que Dios va realmente a volver a tomarlos? ¿Dónde quedamos, perdón? En Colosenses. Colosenses 2:11. Ok, ya hablamos de cómo Dios vino cumpliendo a través de la predicación del Evangelio y de la obra del Mesías, la restauración de las dos casas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la profecía de la unión de las dos tribus. Esa ya lo hemos tocado bastante, pero para que usted la vea allí, que ya está específica, donde Dios habla de que va a unir las dos en un solo, y da hasta una metáfora de cómo lo va a hacer. Dice Ezequiel 37:15. Dice, Ezequiel dice, y vino a mí, Ezequiel 37:15 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué está indicando esto? Que dentro del reino de Yehudá había gente de Israel, ¿verdad? Y que dentro de la tribu de Efraín también había gente de Israel. O sea, los dos tenían población de otras tribus. Amén. Luego dice, y júntalas, versículo 17, 37-17 voy de Ezequiel, júntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con la vara de Judá y la haré una sola vara y serán una en mi mano. 20. Y las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido
los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. ¿Está hablando de quién? De Efraín, del reino del norte, ¿verdad? Luego dice, y aquí una vez más se confirma que Efraín tiene que volver a Israel, a poseer físicamente la tierra. Amén. Que eso todavía no se ha cumplido tampoco. Dice, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Tampoco ha vuelto a haber rey todavía. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Amén. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. No está hablando de David que está muerto. Está hablando del que vino de la linaje de David. Amén. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Ese siempre no es eternamente. Amén. No tiene un término. Ok. Ahí podemos ver muchos aspectos que se hablan allí, ¿verdad? La promesa de la unión de los dos reinos, la promesa de un solo rey, la promesa de Israel unido, que habitará en la posesión de la tierra, la promesa de Israel será obediente y fiel a Dios para andar en sus ordenanzas y guardar sus estatutos y cumplirlos. O sea, eso es parte de la promesa. Dios va a restaurar un pueblo ya no para que sea más pecador y más desobediente, sino que para que ahora sí obedezcan y guarden sus estatutos y mandamientos. Ahora, por último, tenemos la promesa referentes al reino de Israel, o como también se conoce, a Efraín. Y aquí ya estamos terminando. Dice el Señor en Jeremías 31:8. Claramente, ese que leímos de Ezequiel, con esa sola profecía está ahí completa. Usted se pregunta en Rabino, a ver cómo se le explica. ¿Cómo es que Dios va a hacer a cabo eso? Amén. Ok, Jeremías 31:8 dice, he aquí yo los traigo del país del norte y los reuniré de todos los confines de la tierra, entre ellos los ciegos, los cojos, y toda la gente que estaba allí. Dice el 9, dice, con llanto vendrán y vendrán en súplica, los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy su padre, un padre para Israel y Efraín en mí. O sea, Dios se va a encargar de que caminen ahora que derecho. Amén. Ezequiel 36:22. Hay un montón de profecías que yo no tomé muchas. Solamente tomé las que más pensé que era importante tener en cuenta. Y esta profecía sí es ¿Ezequiel 33 o 36? 36:22. Ezequiel 36:22. Esta sí quiero que la pongamos cuidado porque aquí sí va a hablar Dios de cómo es que Dios va a limpiar el pecado. Amén. Dice, por tanto, di a la casa de Israel. Ezequiel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. O sea, aparte que pecaron contra Dios en Israel, también pecaron donde fueron. Amén. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios al restaurar de Israel? Mostrar su santidad, glorificarse. ¿Se estará el Señor glorificando de nuestro comportamiento actual? Sería una pregunta, ¿verdad? Porque os tomaré, versículo 24, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Una vez más, otro profeta anuncia lo mismo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Esa agua limpia a qué se refiere? A la palabra, pero también al bautismo. Amén. Dice, quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón ¿qué? Nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Claramente, Dios
no solamente va, aquí se especifica que realmente qué es lo que Dios va a obrar en Israel para poder restaurarle. Amén. No va a ser restaurado, oh, vengan para acá, Dios mío, es que los voy a recibir de nuevo. Ya no es igual. Amén. Dios tiene que hacer primeramente una purificación, una limpieza en Israel. Amén. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros. El 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Claramente, aquí Dios está hablando cómo es que se va a llevar a cabo realmente, físicamente, la restauración de todo Israel. Tiene que haber un proceso de purificación y un proceso de santificación. Amén. Para que entonces Dios pueda volver a tomar a su pueblo. ¿Cómo está haciendo Dios eso? A través del proceso del Mesías. Para eso vino el Mesías. Para poder limpiarnos, para poder purificarnos. Para que se diera en nosotros el nuevo corazón y el nuevo espíritu. Y así el Espíritu de Dios pudiera morar en nosotros. Amén. Por eso es que los rabinos, los judíos no entienden esta parte, o si la entienden, o sea, no la pueden entender a menos que lleguen al Mesías. Ese es el problema de ellos. Amén. Ellos entienden la cuestión de la pureza del agua limpia basado en el mikveh, Sí. en el ritual que ellos hacen de bañarse. Sí, Pero Dios está yendo mucho más lejos que eso. claro. Es un ritual de baño, así sea en el río Jordán. Juan llamó al pueblo al arrepentimiento y muchos se bautizaron en el río Jordán. ¿Pero eso les dio un corazón nuevo? No. El corazón nuevo no se tuvo sino hasta cuándo. Hasta que llegó el Jesús. Hasta que el Mesías fue el instrumento por medio del cual se podía hacer eso. Amén. Eso vamos a hablar parte del libro de Hebreos. Amén. Entonces claramente, cuando se dice que el Mesías murió por nuestros pecados y que Dios cargó sobre él nuestra maldad, nuestro pecado, ¿cómo entendemos esa parte? Hay algo que yo quiero que ustedes mediten bastante. Es por qué Pablo habla del Mesías en términos del postrer Adán. Y cómo eso nos ayuda a visualizar más fácilmente la obra del Mesías. ¿Por qué Pablo lo pone en términos de Adán? ¿Cómo el Mesías vino a ser instrumento de salvación? Porque era Dios. ¿Cómo él vino a ser un instrumento de salvación? ¿Cómo Dios lo puso a él como autor de la salvación? ¿Por qué mérito? ¿Qué hizo él que mereció ser autor de la salvación de todos nosotros? Por la obediencia. Ahí hay que entender por qué Pablo habla del postrer Adán. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Amén. Cómo la obediencia de él lo llevó hasta la muerte. Pero nadie lo llevó como un sacrificio para presentarlo delante de Dios y decirle, aquí te presento a este que es santo para que muera por nosotros. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde la Escritura dice eso? La Escritura no habla de eso. No, la Escritura dice de que el mismo Eterno proveyó sacrificio. O sea, fue el mismo Eterno que proveyó el sacrificio. Pero, ¿en qué términos está hablando? Porque hay que entender, nosotros estamos tomando la mentalidad de sacrificio en cuanto al cordero que se lleva ya a sacrificarse. Y yo creo que tenemos que ampliar un poquito más ese concepto. De por qué fue él. ¿Por qué murió él? Para la justificación del hombre delante de Dios. Porque por nuestros propios méritos y obras no podemos justificarnos delante de Dios. ¿Por qué murió él, no? Para justificarnos delante de Dios. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y no podíamos hacer Yo nada. creo, la Biblia dice algo claro de por qué murió él. Él murió porque lo mataron. Lo crucificaron. Él no se subió allá a sacrificarse. Pero eso estaba en los planes de Dios.
Por eso es que él tomó todo ese sacrificio como... No, pero yo entiendo, pero entiéndame lo que yo quiero decirle. Entiende lo que yo quiero que usted vea. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que él murió? Ya no que lo mataron o se murió él mismo. Realmente lo mataron. Pero la Biblia dice que lo mataron, ustedes lo tomaron. Todo esto bajo lo que Dios había propuesto, había previsto. Pero ¿qué fue lo que llevó al Mesías a morir en la cruz? ¿Nuestros pecados? La obediencia a Dios. La obra de Dios, ¿no? El plan de Dios. El ser fiel a Dios. Eso fue lo que lo mató. Y eso, esa obediencia, por eso dice, fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Por qué lo mataron? Porque no se torció, porque no se vendió. Porque declaró y habló la verdad. Y el pueblo judío no pudieron soportarlo más. Él murió fue porque fue fiel a Dios, porque fue obediente a Dios. Porque hizo la voluntad de Dios. Amén. Por eso Dios entonces lo puso como justificación. ¿Me entienden el punto? Pastor, pero antes que pasara todo esto ya estaba dicho, él mismo se dio, desde tiempos antes. Dios, o sea, no Dios lo mandó, él mismo se dio por nosotros. ¿Fue voluntad de quién? ¿De él o de Dios? El Padre. Pero él dice ahí que él se dio. Él, o sea, entiende bien una cosa, todo se genera en el Padre. Que el Mesías voluntariamente aceptó la voluntad del Padre es otra cosa. Él se ofreció, claro que sí, pero se ofreció porque Dios tenía un plan. Y en ese plan se necesitaba que alguien tenía que purificar. Es que decía bien claro que un ángel no podía, porque un ángel no estaba al nivel del mundo. Entonces, que él como hijo de Dios, él es el único que podía tomar ese lugar. Pero no hubiera podido desobedecer. Pero- No estoy hablando de desobediencia, estoy hablando del punto principal. ¿Cuál es el de punto que principal? él se dio. Ese no es el punto principal. No, él se dio para venir aquí, a nosotros. No, para él poder- estuvo dispuesto a hacer la voluntad. O sea, Dios no lo obligó a él a venir. Es la misma disposición que nos coloca a nosotros. Amén. Dios preparó un plan. Y en ese plan, el Mesías tenía una acción. Y él dijo, yo quiero ir a cumplir mi parte. Pero eso no se generó. En él está claro su entrega voluntaria, pero el plan es de Dios. No, eso es por supuesto, yo lo entiendo eso. Pero Pero entonces- me refiero a Yeshua, cuando dice, ¿por qué él vino? ¿Me entiende? Desde antes, por eso lo estoy diciendo. desde No, antes. pero él no vino porque se ofreció voluntariamente. Él vino porque Dios tiene un plan. ¿Me entiende? Ahora, Pero sí era el verbo, pastor. pero el verbo no es el Mesías. El verbo se encarnó para que apareciera el Mesías. No confundamos las cosas. ¿Entiende? Ahora, el Mesías, Yeshua, ¿era Dios? Mesías Yeshua era Dios, no. Sí. Dios es su padre. Ok, entonces, si decimos que él es el verbo, claramente tenemos que separar varias cositas ahí. Amén, pero creo que el punto principal es este. Y ya ven que ustedes se están enredando mucho. Voy a... Porque la única diferencia es que el verbo se hizo carne, Amén. ¿Y para qué se hizo carne? para poder cumplir la voluntad de su padre. ¿Cuál voluntad? De que venga a la tierra y sea salvo, para salvar a todos los que estamos aquí. La voluntad de Dios es restaurar al hombre de nuevo, ¿verdad? Ahora, Él quiso participar de eso, voluntariamente. Eso es lo que tenemos claro en la Biblia, ¿verdad? El Mesías quiso participar voluntariamente del plan de Dios de restaurar al ser humano. ¿Amén? Eso no tiene ninguna controversia. ¿Amén? Hay una escritura específica que dice de que el plan de Dios es restaurar por medio del sacrificio de alguien o de algo al ser humano o es algo que uno tiene que deducir. Ese es el punto. El niño que murió, el hijo de David, ¿se sacrificó él mismo? ¿Qué es lo que Dios hizo con David? Traspasó la muerte de David, Ese era el punto que quería llegar. traspasó la muerte de David, el castigo de David a su hijo. Cuando la Biblia dice El Padre. que el hijo no morirá por el pecado del padre. Ójame bien.
Ahora, explícame eso usted. ¿Cómo Dios dice que el hijo no morirá por el pecado del padre y ahora Dios mata a un hijo de un pecador para que no muera él? Hay un plan. O nosotros estamos entendiendo el punto. Hay un plan. Amén. Vamos a retomar el punto de el plan de Dios a través de el Mesías para restaurar a la humanidad. Amén. Y así vamos a poder entender muchas otras cosas. Dijimos al principio que alguien podía decir, ¿por qué Dios creó a Adán si sabía que iba a fallar? ¿Para qué crearlo? ¿Por qué no crear perfectos? Y darse y se acabó el punto, no tener todo este proceso. ¿Verdad? Y dijimos que era cuestión de justicia. Dios tenía que darle la vida a Adán para que fuera lo que él fuera. Amén. Y de ahí pues sacar la simiente. Entonces Adán claramente fue creado por Dios en un estado de ¿qué? Pureza. De pureza, de inocencia. Hasta que comió el fruto. Una vez que comió el fruto, ya dejó de ser inocente. Ya tuvo conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Amén. Ahora, el postrer Adán, que es el Mesías, ¿en qué condición nació? Porque es aquí en esto que Pablo explica del postrer Adán, que nosotros vamos a poder entender cuál fue la obra del Mesías realmente. Amén. Y cómo es que Dios usa esto y propone entonces un pacto con todo aquel que quiera aceptar su justicia. Amén. Nosotros estamos viendo todo que una de las objeciones del judaísmo, ¿cuál es? Un hombre no puede pagar el precio por el pecado de otro. Amén. Y claramente viéndolo como el cristianismo lo ha presentado, tenemos esa objeción. Porque el cristianismo lo presenta como ¿qué? Que él fue él. Que pagó el precio. Fue sacrificado por nuestros Claro. pecados. Y definitivamente eso es lo que dice. Eso es lo que dice el Eso cristianismo. es lo que es. Eso es lo pero la escritura dice completa. Ese punto sí ya lo entiendo, porque no fue el mismo Mesías, fue del Eterno que proveyó eso. Por eso le dije de que el Eterno proveyó el sacrificio, proveyó el cordero. Amén. El video que estaba viendo ustedes da las respuestas que realmente es como el cristianismo lo ha interpretado, por eso ellos también han dicho, o sea, los rabinos, como ellos dicen lo que usted dijo, que ningún hombre puede pagar el pecado de otra persona, pero porque así lo han vendido el evangelio. O sea, Ahora, el punto más importante de todo es, ¿quién es Israel? Y aquí vamos a cerrar. ¿Quién es Israel? ¿Quién dice la Biblia que es Israel? Vamos a terminar con la primera de Pedro y allí quiero acabar con este tema de Israel para no tomar más. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu Amén. Dios es misericordioso. Ahí explica lo que Pablo hablaba, ¿verdad? Que Dios retuvo los vasos de ira, pudiendo haberlos derramado porque los merecíamos. Y en vez de derramar vasos de ira, preparó, dice, vasos para derramar su misericordia. Primera de Pedro 2.9 dice, Primera de Pedro 2.9, perdón. Dice, pero vosotros, y aquí Pedro le está hablando a quién? A todos los expatriados que tiene al frente. Amén. Y expatriado significa a todo Israel. Amén. Y aquí les dice él a ellos esto. Pero vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. ¿Qué significa santa? separado. Consagrada, separada para Dios. Amén. Pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, Dios nos compró. Amén. Pagó un precio por ellos. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de Dios. Amén. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quién está hablando? Los gentiles, claramente. ¿Verdad? Pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Todos los gentiles y judíos que han creído en el Mesías.
Amén. Somos un solo pueblo, no hay dos casas, no hay dos pueblos. Amén. Actualmente físicamente hay dos casas, pero en la redención solo hay una sola casa. Una vez que somos redimidos, ya no somos dos casas. Fíjense bien. Una vez que somos redimidos, Sí. Mientras no somos redimidos, somos dos casas. Lo tengan en cuenta, señor. Mientras no hemos sido redimidos, somos dos casas. Efraín está en las naciones, Judá está en Judá. Una vez que viene el Evangelio y Dios nos redime por la fe, entonces ya dejamos de ser la casa de Efraín y dejan de ser la casa de Judá y ahora somos Una sola casa. Israel. ¿Entiende el punto? Así que nosotros podemos decir que hoy en día aún hay dos casas y un solo pueblo. Amén. Porque todos los redimidos son un solo pueblo, una sola nación. Aunque dentro de los que no son redimidos hay dos casas. Amén. Dice, claramente, ¿por qué si hoy en día uno mira el mundo, por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tanta diferencia en cultura, en doctrinas, en costumbres? ¿Por qué? ¿La Biblia no es la misma para todos? Sí, pero la diferencia es de que el hombre es que quiere hacer que la Biblia se sostenga su voluntad y no el hombre sostenerse a la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. Amén. El problema de toda la división que existe hoy es la falta de conocimiento y la falta de entregarse verdaderamente a Dios, de aceptar lo que Dios ha establecido y no querer añadirle ni cambiarle. Que fue lo que Moisés le dijo al pueblo: no le añadirás ni le quitarás a esto. Amén. Pero si realmente hubiera corazones entregados a Dios y dispuestos a hacer voluntad de Dios, la unidad sería fácil. O sea, no quieren incomodarse, no quieren... No, porque tristemente hay intereses de por medio. La gente hoy en día no está siguiendo a Dios. La gente está siguiendo a hombres. Y están siguiendo a enseñanzas de hombres, y a mandamientos de hombres, y a doctrinas de hombres. Eso es lo que el mundo está haciendo. Aun cuando decimos creer en Dios. Ese es el problema. La división de hoy en día, ¿por qué tantas diferencias? Por eso. Porque alguien tomó una partecita allí y dijo, esto es así. Otro tomó otra partecita allí y dijo, esto es así. Pero nadie quiso decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos juntos y vamos a leer toda la Biblia juntos y a ver qué es lo que pasa. A ver quién está correcto y quién no está correcto. ¿Pero por qué no quieren hacerlo? Porque tienen intereses, claro. Hay avaricias, hay codicias, hay ambiciones. El hombre busca gloria de los hombres. Amén. Y tristemente, todos decimos creer en Dios. Pero, ¿cuántos están dispuestos a realmente a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios? Aceptar la voluntad. Y aceptarla, que es la parte más dura. Es más dura cuando no se ha nacido de nuevo. Porque cuando se ha nacido de nuevo, no es tan duro. Amén. O sea, más dura cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, no es tan duro. Ustedes saben la historia de Aquiles, ¿verdad? ¿Aquiles? ¿Aquiles? ¿La historia de Aquiles? ¿El de Troya? ¿De Troya? Sí. A él lo curaron de tal manera que era invencible, pero tenía una debilidad. El talón de Aquiles, ¿verdad? Pues a muchos creyentes les pasó lo mismo. Entregaron mucha parte del cuerpo, menos el corazón. ¿Ah? Lo más importante. Claro. Amén. Es claramente. Ahora, el punto es si somos Israel, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en la voluntad. Vivir como Israel. ¿Qué dice la Biblia que tiene que vivir Israel? Obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos, guardando sus ordenanzas. Eso es lo que Dios pide. Realidad. Si realmente somos Israel. Si yo entiendo que soy Israel, pues tengo que vivir como Israel. Cuando la Biblia dice, esto es para Israel, eso es para mí. Amén. Ya no podemos ser partícipes de las cosas del mundo. Claro. Ahora, eso en realidad llevarlo a la práctica es bastante difícil, pero se puede. Es difícil, pero con ayuda del Eterno. Amén. Pero como dice para Dios no hay nada imposible. Toma tiempo, pero se puede hacer. Amén.